Vamos a continuar con nuestro estudio de la iglesia, con esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando acerca de eclesiología, que no es otra cosa sino el estudio de lo que es la iglesia. Y bueno, hace 15 días aprendimos, más bien hace 3 semanas, aprendimos que Dios tiene un propósito o un designio para su iglesia. Este designio lo estuvimos aprendiendo en base a lo que Richard Mayhew estableció en 7 enseñanzas o 7 principios que Dios tiene para su iglesia, de acuerdo a Mateo 16:18, ¿verdad? Ustedes pueden recordar este versículo, si lo buscan por favor en sus Biblias. Mateo 16:18, dice así la palabra del Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo nada más encontramos 7 enseñanzas, ustedes las recuerdan. Número 1, un fundamento permanente. Número 2, involucración personal por parte de Dios en su iglesia. Número 3, una expectativa positiva. No importan las circunstancias, la iglesia va a prevalecer. Número 4, un progreso impactante. ¿Recuerdan cómo es que el Señor es el que va añadiendo a las personas? Número 5, una propiedad pagada en su totalidad. La iglesia no está siendo comprada, la iglesia no está siendo armada, ya está completamente pagada por medio de la sangre de Jesucristo. Número 6, una prioridad centrada en las personas. Sin personas no hay iglesia. Número 7, una promesa de éxito. Al final de cuentas, la iglesia es la que va a reinar junto con Cristo al final de los tiempos. El mensaje de hoy tiene un título medio curioso, porque ya vimos el propósito de Dios para su iglesia, pero también hay algo que tenemos que ver, hermanos. ¿Qué quiere Dios que haga su iglesia? A ver, los escucho. ¿Qué es lo que quiere Dios de su iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Nadie? ¿Sí? Para predicar la palabra, ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Para compartir? ¿Para crecer? ¿Para qué? Amarnos, reunirnos. Muy bien, muy bien. Fíjense, todas esas que ustedes están mencionando, las voy a mencionar yo. O sea, ya nos podemos ir, ¿no? Ya ustedes ya se la saben. No, pero el punto es que hablamos hace 3 semanas de el propósito de Dios para su iglesia. Pero también tenemos que entender, aprender cuáles son los propósitos que Dios tiene para su iglesia. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Él tiene un propósito para la iglesia. Es lo que vimos en los 7 puntos. Pero ¿qué es lo que quiere que hagamos como iglesia? Que estemos nada más sentados escuchando cruzaditos de brazo y ya. No, ese es muchísimo más amplio. De manera general, la iglesia existe para exhibir la sabiduría y misericordia de Dios en estos tiempos. Sobre todo ahorita, y yo creo que cada generación ha ido lidiando con las perversiones y deformaciones de la moralidad correspondientes a cada generación, como hablan de la vestimenta, ¿no? Dependiendo de la década, pues a veces lo más increíble que podía mostrar una mujer era los tobillos. Y si mostraba los tobillos era como, wow, qué bárbaro, ¿no? Bueno, eso ha ido cambiando y cada generación va viendo eso en la música, en la cultura en general, en todas las cosas se va viendo el deterioro de la sociedad, el deterioro de la cultura. Ese deterioro precisamente lleva a muchos teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, cuando afirman que estamos presenciando la caída de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque ya el deterioro moral está en ese punto en el que ya va para abajo, ya, al grado de que, como escribieron, se tenga que sacar la espada para afirmar que el pasto es verde. Ya estamos en un punto de deterioro social muy, muy álgido. Y ese también afecta a la iglesia, porque entonces empezamos a creer que puedo
aplicar la palabra, que puedo hacer las cosas a mi modo, ignorar una parte de la Biblia, aplicar otro, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que como iglesia nos exhibamos. Por ahí he visto en las grabaciones de los videos muy chistosos, ya nos exhibiste. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos que exhibir a la iglesia, mostrarla delante de todos, como dice, no lo busquen, como dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Saben lo que significa esto, hermanos? Significa que tú con tu comportamiento, si estás exhibiendo a Cristo, exhibiendo a la iglesia, con tu comportamiento diario, a las 24 horas del día, en el cielo están viendo a Cristo representado en ti. Eso es lo que significa a grandes rasgos este versículo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, con nuestro comportamiento, claro, pero también mediante la predicación del Evangelio a todo el mundo, que además de sacar a los gentiles de la oscuridad a la luz admirable del Señor, provoca a celos al pueblo judío para así llevarlos al arrepentimiento y fe en la vida, muerte, resurrección y glorificación del Señor Jesús. Parte de este propósito culmina con la promesa de que en un futuro la iglesia reinará con Cristo. Y créanme, hermanos, aún el pueblo judío necesita, o sea, todos necesitamos de Cristo. El pueblo judío necesita la salvación. En la mañana temprano estaba viendo algunas noticias respecto al conflicto en Israel y no es Netanyahu, se me fue su apellido, pero el ministro de Israel, ministro de Defensa, acaba de afirmar que si Estados Unidos le retira el apoyo, entonces Israel está indefenso. Pues ya no checó, porque ¿a quién tienen de su lado? A Dios. Ya en más de una ocasión muchos pueblos se han unido, muchos países se han unido para atacar a ese pueblo. E Israel defendiéndose solito, como le dije una vez a Mark, los puso quietos a todos. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos. Pero el problema es que empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Y en este caso ahorita están confiando en las armas y en las armas de otro país. Dudo mucho que Estados Unidos le quite el apoyo, pero bueno, quería exponer esa situación delante de ustedes. Ahora, respecto a los miembros de la iglesia, porque estoy hablando ahorita de la iglesia en un contexto general. Ahora, particular, cada uno, ustedes y yo, los miembros de la iglesia existimos para glorificar a Dios mediante la edificación de cada uno de los miembros en su fe, también para la enseñanza fiel de su palabra y la observancia de las ordenanzas, Santa Cena y bautismo, además de la tarea permanente del evangelismo. Hoy vamos a hablar de ciertos temas, hermanos, que por lo general es, no, pues que lo haga el pastor, que lo haga Mark. Él es el único que lo puede hacer. Pero no, resulta que como iglesia todos tenemos la obligación de cumplir con la mayoría de las cosas que Dios quiere que la iglesia haga. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, estos propósitos se pueden resumir, como lo muestra el libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard Mayhew, en 3 puntos. Son 3. Número 1, un propósito que Dios tiene, lo que Dios quiere que haga su iglesia, exaltar a Dios. Número 2, edificar a los creyentes. Y número 3, evangelizar a los perdidos. Entonces, acompáñenme por favor a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, nuevamente, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y gracias porque nos permites tener acceso a tu palabra. Gracias porque somos parte de tu iglesia, Señor. Y Padre, te ruego por este pobre servidor, Señor, que no vengo bien, Señor, tú sabes, Padre, y te ruego que me fortalezcas, que tu palabra sea expresada únicamente y que tu poder se vea manifiesto, grande a través de la debilidad. Gracias, Padre, te ruego por nuestras mentes y corazones,
nos enfoques en ti únicamente, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas a enseñar lo que hemos de aprender hoy. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Como les dije, estos propósitos los podemos ver en 3 puntos, o decir que hay 3 en general: exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Número 1, entonces, exaltar a Dios. ¿Qué significa exaltar, hermanos? Porque a veces en cristianés, cuando hablamos cristianés, solemos utilizar ciertas palabras, pero a veces las usamos y como que cuesta trabajo asimilar el significado. Las usamos porque son palabras de la iglesia. Pero ¿cuál es el significado de exaltar a Dios? ¿Qué significa exaltar a alguien? Significa elevar a alguien o algo a un gran auge o dignidad. O sea, al exaltar a Dios lo estamos poniendo en el lugar que se merece, hasta arriba. Uh-huh. Si vas a decir algo, yo una vez vi una animación en la cual se acerca un niño y le empieza, ya se les he platicado, le acerca un niño, le pide un helado a su papá y empieza: oh, mi padre amado, mi padre, mi sustentador de nuestra casa, que nos trae la comida y que trabaja todo el día. Oh, Señor, te quiero pedir para un helado. Y el papá le dice: ¿y por qué no me dijiste nada más que quieres un helado y ya? Ah, pues es que así oras, así le hablas a nuestro Padre Celestial. El enfoque del video es como: no, tú háblale a Dios con confianza. No. Estamos hablando con el Padre Celestial. Entonces la forma de exaltarlo cuando oramos es decir cosas como: Padre, eres grande, eres bueno, eres poderoso, eres el Todopoderoso, no hay otro como tú. Lo cantamos, ¿no? Eres milagroso, luz en tinieblas. Eso es exaltar al Señor, ponerlo, pero eso es con nuestras palabras. Con nuestros hechos también tiene que ser así. Tenemos que enaltecerlo, alabarlo, elogiarlo, aclamarlo, realzarlo. Si fuera escritura lo pondrías con negrita, subrayado, cursiva, y aparte le pondrías el marcador más chillante que pudieras. Eso es. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque Dios es un Dios que no comparte su gloria. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Isaías capítulo 48, versículos 9 al 11. Isaías 48, 9 al 11. Veamos por qué Dios hace algo, por qué es que Dios está aquí reprendiendo a su propio pueblo por idólatras, por infieles. Entonces dice Isaías 48, versículos 9 al 11: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido como en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Se dan cuenta por qué hace Dios las cosas? ¿Para quién lo hace? Para Él. Para Él. Aquí Dios, vamos a decirlo, estuvo así de exterminar a su pueblo. O sea, ya, una de tantas. Por infieles, o sea, por idólatras, por estarse inclinando ante otros dioses y estar haciendo sacrificios que no debían de hacer, etc. Pero dice, observen versículo 9, por amor de mi nombre diferiré mi ira. O sea, se las voy a ir dando en cachitos, no toda completa, de un tirón. Por amor de mi nombre, por mí. Pero fíjense, te he purificado, pero no como a plata. O sea, todavía no te meto al fuego. Te estoy limpiando, pero no como si fueras un metal precioso. Versículo 11, por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Y cierra por lo que estamos hablando. ¿Por qué debemos exaltar a Dios? Porque su honra, su gloria, no se la va a dar a otro. Es muy triste cuando ponen a una persona y dicen: ese es el Santo Padre. Es el vicario de Cristo. El hombre más... No, espérate, tranquilo. Si no es Dios. Aún entre el cristianismo. Aguas.
Porque empezamos a seguir a cierto predicador, porque hay unos que son buenísimos, uno que es aficionado, ¿qué puede decir? Hay predicadores gigantescos, hombres que Dios usa para sí mismo. O sea, el predicador, por bueno que sea, no pasa de ser si acaso un cartero, porque entrega mensajes. La honra siempre debe de ser para Dios, por eso debemos exaltarlo. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto debería de hacer que su pueblo sea consumido por un deseo de glorificarlo. Hermanos, de verdad, hay veces que pareciera que nos pusimos una vacuna contra la gloria de Dios. Es que el Señor hizo esto. Amén. Ya no hay ese entusiasmo muchas veces, es esa convicción de alabarlo, ese deseo de glorificarlo. Acompáñenme por favor a primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Hermanos, ¿qué puedes hacer fuera de la gloria de Dios? ¿Qué puedes hacer fuera de Dios? Nada, dice versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Piensa en lo que haces. Piensa en lo que haces en lo oculto. ¿Eso glorifica a Dios? Piensa en lo que piensas. ¿Glorifica a Dios? Piensa en lo que comes, piensa en lo que cantas, piensa en lo que escuchas. Si eres ya un profesional o estás trabajando, estudiando, piensa, ¿eso que estás haciendo lo estás haciendo para la gloria de Dios? Si atiendes a una persona como contador, ¿estás haciéndole su contabilidad para la gloria de Dios? Si vas manejando para la gloria de Dios. Porque aquí dice algunas cosas que hagas. ¿Sí dice eso? ¿No? ¿Qué dice? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo lo que hagáis, todo lo que hagamos, o literalmente traducido, todo lo que hagan ustedes, o sea, todos los que estamos leyendo esto, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Y entonces así reflejamos, exaltamos a Dios. Nos ven arriba y dicen, ahí está la iglesia, y están exaltando al Señor. Pero a veces lo tenemos en poco. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Por qué? Ay, Gerardo, es que, ¿cómo voy a estar todo el día pensando en Dios y estar aplicando lo que la Biblia dice? ¿Y cómo voy a estar todo el día procurando agradar a Dios? No, pues no se puede. ¿Por qué debemos de tener un pensamiento contrario a esto que acabo de decir? Vámonos unos capítulos atrás, ahí en Primera los Corintios, y acompáñenme al capítulo 6. Versículo 20. Con el puro primer renglón tenemos la primera frase, porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, muchas veces el hecho de decir que somos hermanos en Cristo, que somos siervos, que somos sus hijos, pienso yo que emblandece lo que verdaderamente debemos de pensar con respecto al Señor. Hermanos, ¿cómo se le llama a la práctica de comprar personas? Esclavismo. ¿Qué dice el versículo? Obsérvenlo. 6:20. ¿Qué dice? Comprados por precio. Nos compraron. Le pertenecíamos a otro. Nos compra con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ya tienes otro dueño. Y ese es el que pagó con su sangre por tu perdón. Y como te compró, vamos a continuar, observe. ¿Qué sigue? Como te compró, ¿qué tienes que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Una pausa aquí. Y aquí me voy a dirigir en el asunto de la pureza. En nuestro cuerpo. Si eres casado y estás con tu pareja y tienes un acercamiento íntimo, está muy bien, pero muchas veces un acercamiento íntimo es únicamente tener relaciones sexuales. No.
besos, arrumacos, apapachos, manoseos. Eso atenta contra la pureza. Si no estás casado, es pecado. Pero es que es en el Señor, porque es amor. Me acuerdo mucho de un cuate que eso trataba de engañar a los jóvenes. Es que es en amor, es con amor. Y como Dios es amor, entonces a Dios le agrada. Vean qué fácil es manipular la palabra de Dios en la mente y empezar a creerse mentiras. No, si no estás casado, estás en pecado. Y los casados también, porque si empezamos por ahí de chistositos, de andar de coquetitos y ese tipo de cosas, es lo mismo, es pecado. Y no podemos estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque ese cuerpo fue comprado por Dios, debemos de glorificarlo. Y también en nuestro espíritu, también debemos de glorificarlo en nuestro espíritu. Y fíjense la afirmación al final, cuerpo y espíritu tienen un dueño. ¿Qué dice el final del versículo? Los cuales son de Dios. Eso incluye cuidarse si tienes diabetes, eso incluye cuidarte si tienes hipertensión. Porque no somos de nosotros. Esta es la razón por la que la iglesia debe centrarse en Dios y no en una persona. Si asistes a la iglesia porque quieres seguir a una persona o demostrarle tu aprecio a cualquier hermano, estás desvirtuando el propósito de Dios para su iglesia y es un pecado común, hermanos. Es que como me cae bien tal persona de la iglesia, por eso voy. Eso es pecado. Hay que venir a la iglesia porque quiero aprender más del Señor, porque quiero exaltarlo, porque a la hora de cantar quiero que se me salgan los gallos, pero unos gallos bien encomendados al Señor. Como yo lo he dicho repetidas veces, yo tengo muchos dones, pero el del canto no es ninguno, no es uno de ellos. Pero me paro aquí y le canto lo mejor que puedo. Vamos a decir que canto, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Bien o mal, pero ahí está. Y cada uno de nosotros debemos de hacer lo mismo. Pero es que no me gustan los cantos. No te estás cantando a ti, no le estás cantando al hermano. Le estás cantando a Dios. No me lo sé. Apréndetelo. Por eso nos esforzamos en que hasta los cantos, porque ahí es que ustedes no cantan ciertos cantos. No todos los cantos cristianos alaban a Dios. Somos bien celosos en las letras de los cantos, que sea bíblico. ¿Por qué? Porque es para alabar a Dios. Si te gusta o no te gusta, si te lo sabes o no te lo sabes, si eres entonado o como su servidor desentonado, hermanos, es para Dios, no para nosotros. Hay que tener mucho cuidado en eso porque empezamos a desvirtuar el propósito de Dios para su iglesia. Y eso es pecado. Todo lo que se hace es para Dios, para que Él sea elogiado, tanto por aquellos que son de la iglesia como por los que son de afuera. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, observen, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Una pausa aquí. ¿Cuánto tiempo tengo entonces que estar cuidando lo que digo? Todo el tiempo. Porque tengo que cuidar que lo que hablo sea agradable a Dios, esté conforme a sus palabras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahorita que estoy yo enseñando, que después enseña Mark, que enseñan las damas Mónica, que enseñan las damas Angélica. ¿En quién hay que recargarse? ¿En que soy bien bueno para hablar? No, sino en el poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Gracias, hermanos, porque oran por nosotros. Gracias porque dicen gracias por lo que hacen este par de locos. Pero las gracias se le dan a Dios. Se glorifica a Dios. Porque si no, al rato también uno se empieza a inflar como guajolote. De verdad. No es que no agradezca, que den gracias por nuestra salud, por nuestra vida, por lo que hacemos. Sí, pero en la mente la glorifica, la honra, la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Porque de ahí se agarran muchos falsos líderes para empezar a desbancar, para empezar a estafar.
Es que no puedo ir a predicar a tal lugar si no llego en Suburban. ¿Perdón? O sea, te tengo que alquilar una Suburban y no estoy inventando, me pasó. Sí, desde donde llegue tengo que salir en Suburban. Gracias. Adiós. Y me explico, por eso es tan importante. ¿Por qué es tan importante la honra y la gloria a Dios, la honra y la gloria a Jesucristo? Continuamos en el versículo, vean. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le pertenece ese derecho de ser exaltado? Solo a Dios, solo a Cristo, solo al Espíritu Santo. Es los únicos a los que hay que estar alabando. Sí, un gracias, un buen esfuerzo. Sí, está bien, entre nosotros, sí. Pero alabar, exaltar, engrandecer solo a Cristo en todo lo que hagamos. Quiero que por favor ahora me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así, mas la hora viene. Observen esto, hermanos, porque aquí Cristo te menciona. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Continuamos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Dónde estás? ¿Te viste? ¿Dónde estás? Observa, la hora viene es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es. Esa es la iglesia. Pero el punto es, ¿eres un verdadero adorador del Señor? Fíjense cómo dice, en espíritu y en verdad. En espíritu es claro. ¿Por qué puede nuestro espíritu adorar al Dios Todopoderoso? Porque ya está redimido, porque ya tiene vida. El espíritu de un no creyente, pues nada más puede adorar sus tacos, porque no puede adorar a Dios, por más que digan, creo en Dios, amo a Dios, y no tienen fe únicamente en Jesucristo para su salvación, si no se han arrepentido de sus pecados, no pueden adorar a Dios, aunque se arrodillen, aunque caminen de rodillas, aunque se latiguen, hagan lo que hagan, no pueden, porque están muertos espiritualmente. Y solamente un vivo espiritual puede adorar a Dios. Tú estás vivo espiritualmente, es decir, ¿tienes tu fe puesta en Cristo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿das la honra y gloria a Dios en todo? ¿Consideras la palabra de Dios como autoritativa, inerrante y todo suficiente para tu vida? Si le pones coma, si le pones guión, si le pones cualquier cosa, olvídalo. Ya no eres un adorador de verdad. Porque la verdad no puede ser alterada ni tantito. La verdad no es circunstancial. La verdad es absoluta en cuanto a la palabra de Dios. Durante el culto, cualquier reunión de la iglesia, la prioridad es la adoración a Dios. Lo repito, durante el culto y cualquier reunión de la iglesia, la prioridad debe de ser la adoración a Dios. Esto incluye hasta los cumpleaños, los festejos de la iglesia. La prioridad es la adoración a Dios en la iglesia, porque también se toman literalmente eso de donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Entonces eso ya es iglesia. Cuidado. Cuidado. La iglesia es aquí donde estamos. Ahora, ya dije varias veces adorar, ¿verdad? ¿Qué es adorar a Dios? Amarlo sobre todas las cosas, ok, gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Qué es adorar a Dios? Es atribuirle a Dios la honra que se le debe, declarando con palabras lo glorioso que es.
Por eso cantamos también. No cantamos y empezamos a decir cuán grande es Dios. Hay uno, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Una que es una de mis preferidas. Al que está sentado en el trono sea la honra, sea la gloria y el poder. Y nada más eso dice la canción. No se necesita más porque adorarlo es con la boca y es darle su honra con lo que yo digo, declarando con palabras lo glorioso que Él es. Vamos a ver unos ejemplos, porque puede haber un ejemplo cantando. Vamos al Salmo 29, por favor. Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 29, versículo 2. Observen, obviamente un salmo, pues es cantado. Todos los salmos eran repetidos y eran cantados. Y este salmo dice ahí en el versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¡Wow! Salmos es un libro poético, pero también es sapiensal para meditarlo. La hermosura de su santidad. Sí, es hermoso. Es hermosa su santidad y es un ejemplo para nosotros. Pero también quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 12, versículos 28 y 29. Ahí, se me perdió, aquí está. ¿Ya lo tienen? Versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pregunta. Vamos, estás en tu casa, la estufa está prendida, está ahí la flama azul, o ya cuando se está acabando el gas que se pone medio amarilla, que todo tiñe. A ver, mete la mano al fuego. ¿Quién lo haría? Nadie. ¿Por qué? Pues por lo que me voy a quemar, me va a doler. Le tengo miedo al fuego, o por lo menos respeto. En bomberos yo aprendí eso, aprendí a respetar al fuego. ¿Y a Dios? ¿No será que le tememos más a una parrilla que a Dios? La verdadera adoración incluye también, pues, la exaltación de nuestro Salvador, la exaltación a Jesucristo. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjense, ¿quién dice con sus palabras y le da gloria y honra a Cristo también? El Padre, mismo Dios, alabando, glorificándole y dándole su lugar con sus palabras a Dios mismo. Continúo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Esta parte me encanta, porque no solamente nosotros nos vamos a arrodillar delante de Él, sino que todos y cada uno de los perdidos también. Va a llegar un punto que aunque sea en el infierno van a reconocer que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Dios Padre. Otra vez, es con las palabras. Es con las palabras. Exaltarlo es eso que debemos estar haciendo. La verdadera adoración incluye la exaltación de Jesucristo. Regresemos, por favor, a Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Sigamos hablando de la exaltación. 7:26. Fíjense, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Wow. Cuando algo te conviene, sabes que tomas algo porque es lo que te beneficia independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, si ando manejando como loco, me conviene que la policía no me vea, ¿no?
Si con los que se vuelan los cambios en las combis, ¿no? ¿No les ha pasado? Que a mí me pasó varias veces que el de la combi le daba yo 10 pesos para pagar y me devolvía 20. Me conviene quedarme callado. Claro, es incorrecto, es pecado. Pero esa es la conveniencia. Pero ¿qué dice el Señor acerca de Jesucristo? Nos convenía ese sacerdote. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía un montón de sacerdotes, pero todos eran pecadores, todos tenían defectos. ¿Por qué? Porque eran humanos. Continúa. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. ¿Se dan cuenta? Cristo tiene el más alto honor en el cielo. No hay otro más grande que Él en el universo y en el cielo. ¿Por qué los divido? Porque el universo que conocemos está fuera del plano espiritual donde habita Dios. Él está fuera de todo eso. Él no está contenido por el universo. Cristo tiene el más alto honor en el cielo. Por eso es que ahí en Juan 4:24 dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En base a esto podemos afirmar que la iglesia existe para exaltar a Dios. John MacArthur escribió, la iglesia es la única esfera en la tierra donde se exalta el nombre de Cristo de forma verdadera y genuina. Puede haber otros que se agrupen y digan que según adoran a Dios o que siguen a Jesucristo, pero aquí somos los únicos, por derecho de haber sido comprados por la sangre de Cristo, que somos los únicos que verdaderamente y genuinamente exaltamos el nombre de Cristo. Entonces, el primer propósito que Dios quiere que cumplamos es exaltar a Dios. El segundo, edificar a los creyentes. Y aquí vamos a empezar un poquito a remover cosas que van tal vez en contra de lo que pensamos. ¿Qué es edificar? Pues construir, ¿no? Es hacer una estructura, lo que incluye un cimiento sólido, no como nos pasó acá al lado, ¿no? Que se está yendo de lado porque pues básicamente el cimiento y nada hubiese sido lo mismo. En el caso de la iglesia, la piedra del ángulo, el Señor Jesucristo, es la base de una iglesia firme. Por eso muchas iglesias, aunque en número puedan ser cientos o miles, si su base no es el Señor Jesucristo, están haciendo lo que no agrada a Dios. ¿Cómo? ¿Puedo ir a la iglesia y puedo sentarme y puedo predicar y puedo escuchar y puedo cantar desagradando a Dios? Sí. Una vez escuché una que es que alabanza, ya hablaremos algún día, espero, del tema de si existe o no la música cristiana realmente, pero es que Dios te necesita, Dios te anhela, Dios suspira por ti. Perdón. Y andaba de moda por aquí y por allá. No sé si a ustedes les tocó escucharla. Eso es una completa herejía. Los que debemos anhelar, los que debemos suspirar, los que debemos desear a Dios somos nosotros. Él a nosotros no nos necesita. La base debe de ser Cristo. Y ojo, edificar la iglesia no es una labor que sea exclusiva del liderazgo de la iglesia, sino que cada ladrillo, cada uno de nosotros, ¿se acuerdan que somos piedras vivas en las cuales está utilizando Cristo para edificar su iglesia? Bueno, cada piedra viva, también cada uno de nosotros tiene el papel de edificar al resto de los integrantes. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Esto hablando del asunto de las lenguas, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí lo que básicamente está diciendo es, todos y cada uno de nosotros podemos ayudar a que los demás también crezcan.
Eso es parte de lo que debemos nosotros hacer. Edificar la iglesia se debe hacer necesariamente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un ministerio, hermanos. Tu Biblia técnicamente tiene un ministerio. Ese misterio es edificarte. Si no la abres, si no la pelas, no creces. Por eso muchos pasan los años y los años y los años y los años y siguen recibiendo, pero no dan. Porque la Biblia no es su edificadora. Obviamente tienes que tomarla. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 20, versículo 32. Sugería hace un momento si podían abrir esa puerta para que corra más el aire. No sé si, Miguel, podrías empujarla para que, a ver si eso ayuda con el calor, porque los veo cómo están echándose aire. Sí, empújala. Por favor. Espero que corra el aire. A ver si la puerta de la azotehuela también está abierta. Disculpen la interrupción, hermanos. Bueno, entonces, ¿cuál dije? Hechos 20:32, ¿verdad? Sí. Eso me pasa por distraerme. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la manera de poder edificarnos los unos a los otros? ¿Echándonos porras? No, con la palabra de Dios. Aguas cuando nos reunimos, hermanos, porque luego nos comemos a otros hermanos. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo estaba? ¿La cara que puso? ¿Ya viste que está panzón? Lo que tenemos que hacer cuando nos reunamos, sí, podemos hablar, podemos divertirnos, claro que sí, pero tenemos que usar la palabra del Señor para sobreedificarnos, para construirnos mutuamente. Confirmando esto, les pido por favor ahora me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A un bebé pequeñito, generalmente, ¿qué se le da para que crezca? ¿Leche o Coca-Cola? Leche. Le das Coca-Cola y... Incluso nuestras ideas suelen ser perjudiciales. En un país, creo que fue Australia, pero no solamente ha sido la única pareja, ha habido varias, los han enjuiciado, algunos los han metido al bote, a la cárcel, o les han quitado a sus hijos porque resulta que adoptan una dieta vegetariana o vegana para el bebé. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la estupidez humana? Aún lo más básico, la alimentación de un bebé. La mamá, por lo general, tiene con qué alimentar a su bebé. No, pero le voy a dar jugo de verduras, leche vegana. No, ¿por qué? Porque eso no lo nutre. La palabra de Dios es lo que te nutre. No te nutre cantar alabanzas, hermanos. Observen cómo no dice edificémonos cantando, ¿o sí? No, no nutre. Y vean esto, estar viendo videos en YouTube cortitos, nada más así y ya. Porque lo que nutre es esto. Siquiera échate la prédica completa. Ya con los reels, videos de un minuto, y yo le llamo teología de un minuto. Que sí se puede, explicando un concepto cortito y ya. Pero hermanos, lo que nos nutre es la palabra de Dios. Nutrámonos unos a otros. Edifiquémonos. Una de las formas que podemos distinguir cómo edificar la iglesia del Señor y quién debe hacerlo, lo encontramos en ciertos mandatos que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado, hermanos, el tipo de mandato unos a los otros? ¿Lo han leído alguna vez? Está por todos lados en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos, y aquí sí vamos a agarrar vuelo. Váyanse ubicando de una vez en la carta de Pablo a los romanos, y de ahí vamos a ir avanzando. Vamos a ver, ¿quieren saber cuántos puntos? O que sea sorpresa. Vamos a ver
primeramente ahí en Romanos 12:10. ¿Ya tienen? Romanos 12:10. Dice así la palabra del Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer entre la iglesia? Que no nada más es tarea del pastor o de los pastores. Amarnos, preferirnos. Y voltea a ver a todos. No porque uno te caiga mal, entonces ese no lo vas a amar. Dice: amaos los unos a los otros. El siguiente, ahí mismo, Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es vivir en armonía, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Esa es parte de edificar a los creyentes. Tenemos que vivir en armonía. No buscándole 4 pies al gato sabiendo que tiene 4. O al revés, ya no sé ni cómo lo dije. Pero el punto es no estar de criticón con mis hermanos. Siguiente, Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Tenemos que aceptarnos. Entonces acéptame como soy, con todo mi pecadote. No. Tenemos que aceptarnos sin caer en la tolerancia del pecado. Porque, hermanos, si amas a tu hermano en Cristo y estás viendo que está pecando, se lo tienes que decir. No si quieres, debes, se lo tienes que decir. Si no le gusta, pues ni modo, amor apache. Decía un querido amigo mío que ya murió: palos por amor no duelen. Si de verdad te ama, te va a dar de palos. El siguiente, ahí mismo, Romanos 15:14. Dice, precisamente hablando de este tema: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es una amonestación? Una llamada de atención. Con la Biblia, con la palabra de Dios, debemos llamarnos la atención unos a otros. Ahora vamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25. Todo esto está acomodado de manera ordenada. Conforme avancemos en los libros no vamos a tener que estar cambiando. 1 Corintios 12, 25. ¿Ya lo tienen? Observen: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es decir, la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahorita nuestra hermana Marcela estaba hablando acerca de paz, acerca de Joshua, etc. Hay que preocuparnos unos por los otros. No se trata de que el pastor sea el que visite, que sea los pastores los que estén buscando. No, 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 no. Si alguien falta, ¿quién tiene la obligación de buscarlo? Todos. Todos. Una iglesia bien educada en las escrituras, hermanos, no se debilita en ese aspecto. Porque luego queremos confiar en los pastores y luego su servidor a veces es el más burro de todos. No se puede. Por eso tenemos que hacerlo unos a otros. Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Vamos a la carta de Pablo, no a la siguiente carta, sino el siguiente punto. Vamos a Gálatas. Ahora vamos a Gálatas, y ahí vamos a ver dos. Gálatas 5:13, primeramente. Gálatas 5:13, ¿ya lo tienen? Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Servirnos. Servirnos. ¿En qué manera? Búscale. ¿Quieres saber cómo servirle a tu hermano? Platica con él tantito. Pregúntale cómo está, pregúntale qué le duele, pregúntale qué le falta y brinca la necesidad. Todos tenemos necesidad. Entonces sirvámonos unos a otros. Ahí mismo en Gálatas, pero ahora vamos por favor al capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto de llevar, soportar las cargas, habla de la paciencia, es como cargarlo. Pero ojo, no es su pecado. Siempre voy a recordar ese ejemplo de algunos jóvenes del grupo de donde yo era joven y que decían:
Oye, ven, ¿oras por mí? ¿Por qué? Es que a mi novia, que también era del grupo de jóvenes, no le llega el periodo. Ujú. Probablemente está embarazada. Ya estábamos orando para que no. Por favor. ¿Se imagina? No, no se trata de eso, sino de soportar las cargas. Si tu hermano está cargando con algo terrible, aún con un pecado, la manera de soportarlo es decirle, ¿sabes qué? Vamos ahorita con los líderes y vamos a decirle para que te confieses y empecemos a enderezarte. O tú mismo, si tienes la suficiente madurez, el suficiente conocimiento, hazlo, pero con cuidado, no sea que tú mismo también seas tentado. También hay que medirle, ¿por qué? Porque si no tienes la madurez espiritual, te vas del otro lado. Y eso es lo que nos pasaba a nosotros los jóvenes. Creíamos que orar para que no esté embarazada. Pasaron 6 meses y ¿qué creen que pasó? Otra vez me pidieron esa oración. Los mismos. ¿De qué sirvió? De nada, porque fue un pecadote que todos cometimos. Ahí era, nuestro líder en ese tiempo era Mark. Mark, ¿qué crees que ya salió con su domingo 7? La confesión era el camino. Entonces, hermanos, debemos de servirnos unos a otros, soportar las cargas unos de los otros. Vamos entonces ahora a Efesios. Por favor, acompáñenme a Efesios, capítulo 4. Vamos a estar ahí un momentito. En el capítulo 4, primero versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo no aguanto a ese hermano. Lo que me hizo, no se lo puedo perdonar. Se pasó de listo y me maltrató y me dijo y me hizo y luego y esto y aquello y lo otro. ¿Y qué dice la Biblia? Ser pacientes unos con otros. No se trata de que te pongas de tapete, ok, pero sí ser pacientes. Tú no sabes por qué en ese momento. Por ejemplo, yo que tengo una cara bien amable, ¿verdad? Derramo alegría con mi rostro y te acercas y, uy, qué bárbaro, ¿no? Yo sé que aparte de feo, jetón, mal encarado, pero ¿sí sabes por qué tengo la cara arrugada? Digo, hay muchos motivos, ¿no? Pero ese es el punto, hermanos. Por eso es que debemos de ser pacientes unos con otros. Un poquito más adelante, ahí en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 32, leemos, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que debemos entonces estar haciendo? ¿Criticándonos? No. ¿Agrediéndonos? No. Perdonándonos constantemente. Hermanos, Cristo te perdonó todas tus porquerías personales. Y al hermano no le puedes pasar que te haya pisado un callo. El que se debería de poner sus moños es Dios. El que es santo, santo, santo es Dios, no yo. Ahí mismo, vamos a quedarnos en el mismo versículo, porque no solamente está hablando de perdonarnos, sino también, observen, antes sed benignos los unos con los otros. Eso es ser amable. Tenemos que ser amables unos con otros. No porque tu hermano no sea amable contigo, entonces tú vas a ser igual de áspero. Vamos a continuar. Ahora vamos a cambiar de carta. Vámonos. Quedémonos. Perdón, me hago un poquito de pelotas. Pero aquí en Efesios, vamos ahora al capítulo 5, versículo 19. ¿Ya quieren saber cuántas van a ser? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos juntos? Cantar alabanzas. Sí, aquí sí entra ya, pero no es todo. Es solamente una pequeña parte. Cantar alabanzas. Y esto incluye también, si tú, estamos en la iglesia, estamos Mark, estoy yo, está Miguel, está David, está Amir, y en eso a mí se me ocurre que vayamos cristianamente a echarnos una cervecita.
Esa es una parte, hermanos. Porque entonces yo estoy pecando, los estoy invitando a pecar. Y si pican, ¿qué pasa con ellos? También pecan. Y entonces con lo que yo hago, con lo que yo practico, con lo que yo le inculco a mis hermanos, los empujo a pecar. Pero ¿qué dice aquí? Cantemos alabanzas, hagamos algo sano entre nosotros. He observado partidos de fútbol entre hermanos y me pregunto, al calor del juego, ¿qué tanto están pecando? Vamos a la siguiente, porque si no, se las hago más difícil. Vamos ahora a la siguiente carta, acompáñenme a la siguiente carta, que es la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ojo, no lo pierdan de vista, con estos puntos es como edificamos entre todos a los creyentes. Tú puedes edificar con unas de estas 20, ya les dije. Efesios, no es cierto, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que estimar a los demás como más importantes que yo. Así, tú tienes que pensar que todos los que están alrededor son más importantes que tú. En los convivios, gracias a Dios, hemos visto hasta la multiplicación de los bisteces. Pero si no alcanza, ¿a quién debe de levantar la mano y decir, yo no como, que coman los demás? Todos, casi todos debemos de decir, no, pues que coma el otro, que coma el otro. No aventarse, como si fueran luchadores por la comida. Vamos a la siguiente carta, por favor. Ahora a los Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 9. ¿Cuántas veces has escuchado esa frasecita que dice una mentira piadosa? Una mentirita blanca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La naturaleza pecaminosa es la que miente. Nosotros no debemos mentirnos. Recuerden, somos adoradores en espíritu y en verdad. Si decimos mentiras y peor tantito a nuestros hermanos, estamos contraviniendo esto. Siguiente, primera a los Tesalonicenses, acompáñenme por favor, no está muy lejos. No es cierto, era Colosenses. Colosenses 3:9, discúlpenme, mis bolas. Colosenses, ¿manda? Ok, gracias. Colosenses 3:9, decirnos, sí, la verdad, perdón, es que primera a los Tesalonicenses, los voy a ver borrosos a ustedes porque aquí... Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo podemos seguir construyendo, ayudando a construir a nuestros hermanos? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Hermanos, algunos estaban, ya va a venir el Señor, es que se me murió mi familiar y qué va a pasar con él. Entonces tenían una preocupación espiritual genuina. Y entonces Pablo les dice, aliéntense los unos a los otros con la palabra del Señor. Tenemos que animarnos. Es que troné como ejote en mi examen. No importa. Porque tú, hermano, hermana, no eres esa calificación. Eres un hijo de Dios y eso es lo que realmente te define, por decir una manera. Ahora mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Hacernos el bien. Otra vez, como lo dije hace rato, no empujarnos al pecado. Andar ahí cristianamente hablando, ligando, cristianamente hablando, tomando, cristianamente hablando, viendo cosas que no. Cuidado. Y, hermanos, si por ahí alguien te invita o te dice algo para que tú también peques junto con él, número 1, repréndelo, número 2, date la vuelta y déjalo. Porque te está contaminando. Vamos a evangelizar a una cantina. Sí, cómo no. Vamos ahora a la carta a los Hebreos. Un poquito más adelante, la carta a los Hebreos,
En el capítulo 10, versículo 24. Salud. Hebreos 10, 24. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez, empujarnos a hacer lo bueno. Hermanos, vamos a ver esta película. Nos edifica, hermanos. Bueno, tiene una escena por ahí medio. Pero pues, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Con eso tienes y te contaminas. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la carta de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, capítulo 5, versículo 16. ¿Qué más podemos hacer para edificarnos, hermanos? Ya tienen tantos ejemplos y ninguno dice que es exclusivo del liderazgo, ¿o sí? No. Santiago 5:16, ¿ya lo tienen? Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesarnos nuestros pecados entre nosotros. Y también orar unos por otros. No nada más escribir en el grupo de WhatsApp, voy a orar y ya, pero no oro. ¿Cómo más podemos hacerlo? Vamos ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, o sea, recibe, sé hospitalario, pero no andes, ay, lo recibí, pues sí, pues bueno, pues ya que, lo malo fue que le huelen los pies. No, pues es que le abrí la puerta porque no me quedó de otra. No, ser hospitalario es, tienes necesidad, pásale. Tienes hambre, cómele. Tienes sed, tómale. Necesitas esto, aquí está, siempre y cuando pueda. Primera de Pedro, la última. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que dice aquí? ¿Quién aquí es el superior? Ninguno. ¿Pero a quién debemos de tratar como a superior? A todos. ¿Con quién me tengo que portar humilde? Con todos. Si observamos estos mandatos, hermanos, les di nomás 20. Hay más, muchos más. Pero si observamos estos mandatos, nos damos cuenta de lo importante que es los unos a los otros. Estas labores no son únicamente de los pastores hacia las ovejas, sino que corresponden a cada integrante de la iglesia. Y hermanos, si nos metemos esto en la mente y lo practicamos, vamos a fortalecer muchísimo nuestra congregación. A veces, hermanos, un mes para visitarlos a todos no nos alcanza. Y es lo que hemos intentado hacer. ¿Y qué hemos aprendido? No nos alcanza el tiempo. A veces decimos, me encanta, 1 hora y media, ¿no? Sí, cómo no. Platicamos, nos edificamos, compartimos, pero lo podemos hacer. Es mejor el esfuerzo compartido. Asumir lo contrario lleva a una iglesia edificada de forma incorrecta, deficiente e incompleta. La iglesia del Señor es firme cuando cada uno de nosotros entiende su papel de acuerdo a lo que indican las Escrituras. Al cumplir estas directrices, el pueblo de Dios cumple por lo ordenado por el Señor. Tiene su porqué. Acompáñenme a Marcos, por favor, capítulo 12, versículo 31. Observen lo que dice la palabra del Señor, hablando del más grande mandamiento. El Señor dice: 1, amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, refiriéndose a los dos. Si nosotros amamos, hacemos lo que dice el Señor como lo dice, contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Acompáñenme ahora a Romanos, capítulo 14, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. ¿A quién corresponde la edificación de la iglesia? A todos nosotros.
Claro, sí, 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 al Señor es correcto, pero en manos a la obra, ¿a quién? A todos. No voy a esperar a que me estén enseñando toda la vida. Hermanos, 10, 15, 20 años en la iglesia y no enseñas. La edificación es mutua. El evangelismo, ahorita vamos a eso también. Al edificar a los creyentes, estos actúan como una evidencia visible y verificable de lo que hace el evangelio en las personas, lo que demuestra lo poderoso que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un comportamiento contrario solo ridiculiza el mensaje de la salvación, y esto nos lleva al tercer propósito de la iglesia. Primer propósito, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Exaltar a Dios. Segundo propósito, edificar a los creyentes. Tercer propósito, evangelizar a los perdidos. Y ustedes conocen perfectamente este pasaje, Mateo 28, incluso no dudo que haya quienes se lo sepan de memoria, Mateo 28, versículos 16 al 18. No, 18 al 20. 18 al 20. 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder de todo y sobre todo y para todo? Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Observen que dice, sí dice, por tanto, pastores, vayan nada más ustedes. No, le está hablando a todos sus discípulos. La indicación es para todos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es la palabra de Dios. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero hablarles aquí de algo. La iglesia lo que busca es exaltar a Dios, ¿no? Y edificar a los creyentes. Ya lo vimos. Y una iglesia que busca exaltar a Dios y edificar a los creyentes siempre buscará evangelizar a los demás. Este pasaje lo conocemos como la Gran Comisión y fue dada por Jesús mismo. La Gran Comisión nos muestra claramente lo que es la evangelización. Y ojo, aquí también hay una deficiencia, porque muchas veces la evangelización es ineficiente. Por más que evangelizan, hacen grupos, hacen eventos, reparten folletos, nomás no funciona. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es voluntad de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone la fe. Pero también, hermanos, primero tenemos que ver algo. Hacer discípulos no es convencer meramente a los demás a que tomen una decisión por Cristo. Es algo muy común. Tienes que tomar la decisión. No es eso. Porque puedes tomar una decisión presionado, ¿sí o no? Y al rato te estás arrepintiendo. La Gran Comisión no es hacer que una persona haga una decisión u ore, no. La característica principal de un discípulo de Cristo la vemos allí en Juan 8:31. Tú le compartes a alguien el Evangelio. ¿Cómo te das cuenta si realmente cree? Acompáñenme por favor en sus Biblias a Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes acababan de escuchar el mensaje? Algunos judíos. ¿Y qué había pasado? Habían creído. Si vos, dice, fíjense, son palabras del Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien que pone su fe en Cristo reacciona como discípulo, quiere más. Quiere más de Jesús. No tienes que estarlo correteando para que aprenda. Es más, no debes de corretearlo para que aprenda. Miguel Núñez, en su libro de Pastores y Predicadores, escribió acerca de esa costumbre de estar persiguiendo personas para que crean y que estás estudiando con ellos años o meses y estás duro y dale y estás persiguiéndolo para que crea. Eso es antibíblico. Porque te estás convirtiendo o estás queriendo ser el Espíritu Santo de esa persona. ¿Qué es lo que dice el texto que estamos viendo ahí? 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si continuamos la lectura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y de ahí no faltó el que dice, somos de Abraham. Pues sí, pues son de su padre el diablo. Hermanos, esto significa que cuando una persona responde con fe al mensaje del Evangelio, tiene que ser iniciado en la iglesia.
No estar en grupitos aquí, grupitos allá. Tiene que ser iniciado en la iglesia, porque ¿dónde es la vida de la iglesia? En la iglesia. Tiene que ser iniciado en la iglesia. ¿Cómo? Con el bautismo, para su correcto discipulado y también su correcto discipulado en la iglesia mediante la enseñanza de lo que se da en la iglesia. ¿Sí? Tú le das el evangelio a alguien, el Espíritu Santo lo convence de pecado y de su necesidad de salvación. Lo tienes que canalizar a la iglesia, porque aquí es donde se da la enseñanza de la iglesia, porque si no, entonces se empieza a generar la idea de que puede ser iglesia fuera de la iglesia. Eso es lo que tenemos que observar. Este patrón, ay Gerardo, no inventes, seguramente te lo estás sacando de la manga. No, este patrón lo vemos ejemplificado por el mismo Señor Jesús. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 18. Esto me encanta porque es tan sencillito y es bien fácil de entender. Marcos 1, 16 al 18. Dice: ustedes van a reconocer qué está pasando aquí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Continúo. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Observaron? Ahí está el patrón. Obviamente estamos hablando del Señor Jesucristo. Recuerden, esa es una característica de la palabra del Señor. El llamamiento es irresistible. Nada de que me le estuve resistiendo a Dios como 5 años. No, cuando te llama, cuando es el momento en que te llama, no te resistes. No hay manera de que puedas hacer esto. Observemos cómo ellos son llamados, responden y son integrados a un grupo para recibir la instrucción del Señor. No son apartados a un grupo hacia un ladito para que en ese grupo reciban un estudio especial y ya luego lo integramos a la iglesia. No, el Señor los integró de inmediato a su grupo. Un detalle muy importante es que de este modo se cumple lo que dice el mismo Señor. Observen que dice: los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. O sea, no invitas a alguien a la iglesia para que esté recibiendo nada más. Esto significa que quienes se convierten en discípulos de Cristo se hacen a su vez hacedores de discípulos. Ese debe de ser el camino. Hacer las cosas de modo diferente lleva a la triste conclusión de discípulos de personas, no de Cristo. Y entonces, volvemos a lo que mencioné hace un momento. Empiezo a venir a la iglesia porque aquí veo a X o Y persona que me encanta cómo me enseña. Y entonces tengo en la mente la idea de que puedo tomar un estudio que da otra persona en otro día o en el mismo día que yo tengo mi actividad en mi iglesia. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo una idea de independencia poco a poco cuando no aplicamos lo que dice la palabra de Dios? Veamos lo que dice primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta que sigue, aunque no está ahí en la pantalla: ¿acaso Cristo está dividido? No, hermanos, esta es nuestra iglesia local. Cada uno somos miembros de ese cuerpo. Aquí, la cabeza es Cristo. Entonces, ¿a dónde más debo de irme? A ningún otro lado. No me gusta cómo canta, no me gusta cómo habla, no me gusta esto. A la iglesia venimos ¿a qué? A exaltar a Dios, no a que me guste, y tampoco a dormir. Siempre debemos de tener en mente estas cosas, hermanos. Observemos cómo procedía, para terminar, cómo era la iglesia primitiva, porque ahorita somos la iglesia moderna, ¿no? Hasta tenemos una construcción, transmitimos por internet, andamos viendo cómo comprar una consola que a cada rato nos hace chillar porque suena, no suena, suena feo, etcétera. Somos modernos, ¿sí o no? Somos la iglesia moderna.
Pero el ejemplo más claro lo tenemos en la iglesia primitiva, porque fíjense, aunque era la iglesia primitiva, nosotros conocemos varias cartas, ¿no? Carta de Pablo a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, etcétera. Pero no es que hubiera una iglesia en Colosas, no, sino que los hermanos se reunían en la casa o casas de colosenses, o sea, los mismos colosenses, los mismos de ahí, vamos a decir, los mismos pachuqueños, se reunían en la casa de un pachuqueño y ahí adoraban al Señor. Pero la carta le era enviado a esa casa que era iglesia y a otra casa que era iglesia y a otra casa. O sea, era en chiquito. Pero no duró mucho tiempo así. El libro de los Hechos nos dice que llegó el momento en que a los apóstoles se les salió de las manos la situación. Ya no podían atender a todos. Y empieza la edificación de la iglesia poniendo nuevos y más jóvenes líderes espirituales, claro, con cierta calificación. Pero vamos a ver este comportamiento. Les pido, por favor, me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28. Hechos 5, 28. Dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no... Ay, no, espérenme. Sí, no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esperen, ¿qué estaban diciendo estos judíos cuando Pedro y Juan son perseguidos y los están amenazando? ¿Se dieron cuenta qué fue lo que dijeron? Ya llenaron todo el lugar con su doctrina, con su enseñanza. El entusiasmo, hermanos. ¿Tienes entusiasmo por evangelizar? No, es que estoy esperando a que vayamos todos. ¿De quién es la tarea de evangelizar? Sí, de todos y de cada uno. ¿Tienes ese entusiasmo por decir las buenas nuevas? ¿Tienes ese entusiasmo por decirle a otro, Jesucristo es quien puede perdonarte del mal? Y se añadían a montones, ¿se acuerdan ahí en Hechos? Predicaban y se añadían a montones, porque ellos realmente creían. Acompáñenme aquí mismo en Hechos, pero ahora al capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo cumplían porque sabían, confiaban en que tenían el poder de Dios con ellos y sabían que esto significaba oposición. ¿Por qué? Porque comprendían dos cosas, hermanos. Y si tú no evangelizas, quiere decir que no entiendes esto. Le ruego a Dios que todos lo entendamos. ¿Cuáles son estas dos cosas que la iglesia primitiva entendía? Y por eso, perdonando la expresión, evangelizaban como desesperados. Vamos a ver el primero rápidamente. En primer lugar, entendían la esperanza de la salvación. Acompáñenme a Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Dice así la palabra del Señor. Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan de Marta, María y Lázaro? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo María? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Va a resucitar? Sí, yo sé que va a resucitar. Ella no estaba pensando en la resurrección inmediata, estaba pensando en la resurrección futura. Yo sé, tenía esa esperanza. Y eso es lo que entendemos, hermanos. Eso es lo que entiende la iglesia primitiva. Y es lo que debemos entender. Esa esperanza, hermanos. El Cristo, nuestro Señor, es la verdad, es la vida. Es la vida. Porque cualquiera allá afuera, por mucho que lo ames, si no cree en Cristo, está muerto espiritualmente. ¿Y a dónde va? Al infierno. Acompáñenme, por favor, porque esta es la segunda cosa. En primer lugar, vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 27. En primer lugar, la iglesia primitiva entendía perfectamente la esperanza de la salvación. Y en segundo lugar, Hebreos 9, 27, entendían el juicio de Dios y de la manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por mucho que ames a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero,
por mucho que tengas, porque ahí hasta es terrible, porque no, es que sí lo amo con locura y desesperación. ¿Ya le hablaste del Evangelio? No, pero lo amo con locura y desesperación. No, entonces nada más quieres aprovecharte, nada más quieres obtener algo. Pero es que somos los dos cristianos. Ah, sí, ya se van a casar. No, pero nos amamos con locura y desesperación. No se entiende lo que es el juicio de Dios. Cuidado con eso, hermanos. El juicio de Dios es certero. No porque tú ames a esa persona, significa que ya es salva. Si bien la iglesia seguirá exaltando a Dios y edificando a los creyentes, el evangelismo es responsabilidad de cada congregante, de cada líder y de cada iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación de los incrédulos le da la gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje que se usaba mucho de que hay fiesta en el cielo por cada creyente? Es que ya recuerdo mucho esas campañas de, sí creyó, amén, hay fiesta en el cielo. No, ese texto se refiere a que el que se regocija es Dios, porque Él recibe gloria a través de la salvación de cada incrédulo. Los propósitos de Dios para su iglesia son claros. Existimos en conjunto para exaltar a Dios, para edificarnos mutuamente y para propagar las buenas nuevas de la salvación. Eso, hermanos, es el propósito, los propósitos que Dios tiene, que quiere que cumplamos. Eso, hermanos, es lo que glorifica a Dios. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos aprender qué es lo que tú quieres de nosotros como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te ruego, Padre, que tú hagas que nosotros, tu iglesia, el buen pastor, Señor, seamos una iglesia que cumpla con lo que dice tu palabra, Señor. Que seamos una iglesia en la que nos amemos, en la que vivamos en armonía, en la que nos aceptemos, en la que nos amonestemos, en las que nos preocupemos unos por otros, en la que nos sirvamos, en la que nos estemos soportando las cargas, en la que seamos pacientes, amables, perdonadores unos con otros, que nos reunamos para hacer lo bueno, no para hacer lo malo, que no nos empujemos al pecado, Señor, que seamos una iglesia en la que estemos confesando nuestros pecados, orando, siendo hospitalarios y siendo humildes, porque tú así lo has mandado, Señor. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.